situación donde no va a pasar nada. Por eso queremos mostrarles el atlas, para que se den cuenta la cantidad de peligros que hay, y entonces ustedes deberán de tomar la mejor decisión, la más sabia, acorde con toda la cadena de mando que tienen. La que sigue, por favor. Aquí les he mostrado algunas fotografías cuando el edificio se colapsa. Todo tiene que ver con bibliotecas. Aquí tenemos una biblioteca que se inunda. Lo que tenemos aquí es otra donde verdaderamente el caos es grande, cuando se queman los archiveros. No pasó nada. Sí, se pasó. Quemaste toda la información que estaba ordenada por ellos. Entonces, ¿qué es más vulnerable? En este caso, tenemos incendios de bibliotecas completas. Les voy a poner un ejemplo, y en otros solamente se quemó una parte. De lo que yo vi, estando precisamente en la parte del Museo de Antropología, yo vi libros que tienen un valor enorme y están asegurados, pero el día que se queme ese libro, no importa que me den 3 millones de pesos, yo no lo puedo recuperar. Entonces, creo que ustedes manejan cosas que tienen mucho valor. Yo no me puedo dar el lujo de que se queme el archivo de la Nación. Y el archivo de la Nación actualmente está en lo que antes era una cárcel, Lecumberri. Lecumberri cumple con las condiciones para que no pase nada. Fíjense que hasta ahorita empezamos a reflexionar, y es probable que digan, este tipo es probable que esté medio tocado. La pregunta es, si tengo razón, ustedes ya tuvieron el día de hoy la oportunidad de por lo menos hacerse la pregunta. Cuando analizo riesgo, normalmente, y eso es algo que he aprendido, siempre he dicho que no hay preguntas tontas. Probablemente pueda haber respuestas tontas. Todo se vale siempre y cuando hagamos un análisis correcto y verdaderamente saliendo de aquí ustedes digan, ¿cuántas de mis 600 son vulnerables? Es un reto grande. Es un reto grande y trataríamos de ayudarnos con la herramienta. La que sigue. Ejemplo. De los casos históricos más relevantes, sobre todo en pérdida de bibliotecas, si fuéramos muy históricos, nos iríamos a la pérdida de Alejandría, ¿no? Que verdaderamente no se sabe cuánto se perdió. Ahí se perdió una cantidad de conocimiento y se dice, para todos aquellos que han estado estudiando, que probablemente perdimos varios siglos de conocimiento. Entonces, es lo que trato de decir, yo tengo asegurado, si tienes asegurado, pero los 2 millones, los 20 o los 100, sirve para que el edificio vuelva a estar otra vez de pie, pero no para recuperar una obra que tiene un valor. En el 2004 se incendia la biblioteca y se queman 30,000 volúmenes. Es más, hemos visto películas, ¿sí? Un día después de mañana, donde los chicos se meten a la biblioteca de Nueva York y lo que hacen es agarrar las enciclopedias y las empiezan a quemar para mantener la temperatura, ¿cierto? Entonces, aquí sin querer se pierden miles de documentos, algunos con un valor, ¿sí?, que ninguna aseguradora me puede retribuir. Entonces, ¿qué pretendemos hacer con ustedes el día de hoy? Mostrarles primero qué es el peligro, qué es el riesgo, qué es la gestión integral, cuál es el Atlas y qué hace el CENAPRED. Porque al CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, normalmente nos conocen porque monitoreamos el volcán. Pero eso no es todo. Monitorear el volcán es una de las actividades, que hay muchas donde les ofertamos toda esta información para que ustedes la hagan suya, la puedan ofertar en sus bibliotecas. Y el reto que tenemos es poder llegar a los niños. Algunos de nosotros ya estamos muy dañados, ya no cambiamos, pero los niños es una gran esperanza. La que sigue, por favor. Eso no sucede solamente en su sector, porque si no van a decir, este tipo vino y me dijo que estamos mal. No, están mal muchos sectores. Y les pongo otro ejemplo para que con esto empiecen a ver. ¿Qué tenemos aquí? Hospitales.
Esto no debería de suceder. La que sigue. Vean ustedes cómo en un momento dado se construye el riesgo. Tenemos aquí una cantidad de equipo y aquí tenemos infantes. En un sismo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Pues este se va a colapsar y va a caer sobre los infantes. No hay que hacer operaciones, no hay que saber mucha filosofía ni temas técnicos como para darnos cuenta que el sentido común es el primer elemento que nos va a servir y empezar a identificar peligros, porque se van a llevar una sorpresa. Si nos da tiempo haremos un ejercicio y creo que ustedes tienen identificados más de los peligros que puedo señalar con imagen. Y de nada sirve que después diga, yo lo dije. No, no, no. El nombre del juego es lograr que las cosas se hagan antes de. ¿Sí está claro? Es una responsabilidad. Y me pueden decir, oye, no me traigas más trabajo del que tengo. La pregunta es, la decisión es de ustedes. Nosotros venimos aquí a apoyarles. Y si verdaderamente las cosas salen bien, estaremos haciendo un vínculo para que podamos ver de qué manera hacemos que nuestros recintos sean más seguros. La que sigue. Vean ustedes la cantidad de peligros que hay. Y es un hospital. Aquí hay cilindros. Estos cilindros están a presión. Si este cilindro se cae porque no está anclado, automáticamente va a explotar. Y la persona que está en recuperación o en terapia va a salir dañada. Y eso es lo que leemos después. Y es lo que la prensa en ocasiones utiliza, porque dice, se les había dicho desde hace 2 años, y se vuelve la historia. Y ahí vienen los problemas. La que sigue, que tenemos acá, infantes, y vean ustedes. Cuando uno hace, hay un programa que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil que se llama Hospital Seguro, donde se evalúan todo esto, y nació de reuniones como las que están aquí. Y dijeron, bueno, hagamos un programa para que tú le enseñes a cada uno de los responsables qué es lo mínimo que tiene que checar. Y por ahí iría. La que sigue, por favor. En ocasiones no colapsa lo demás, pero actualmente dependemos de la tecnología. El día de ayer, medio planeta estaba de caos porque falló, ¿sí?, una herramienta. No se podía comunicar la gente porque el Facebook se colapsó. Entonces vean la dependencia tan grande que llegamos a tener de esta información. Por favor, la que sigue, doctor. Y aquí es donde tendríamos que empezar a platicar con ustedes para que vean todo lo que hay y automáticamente cada quien diga, eso sí me puede afectar, esto no. Si no te afecta, no te afecta. El problema es que muchas veces por desconocimiento no lo he analizado. Eso queremos hacer. Hasta ahorita es el primer punto. ¿Qué estoy logrando con esto? Y espero que por lo menos no se duerma. Porque, bien lo dijo la licenciada después de la comida, es pesadísimo. Pero aquí, si yo estuviera sentado acá y me dijeran que tengo 60 sitios, verdaderamente digo, a ver, doctor Arce, ayúdeme, porque yo no quiero ser el que esté en un momento dado inmerso ahí. De eso vamos a estar hablando, ¿sí? Entonces dejo aquí al doctor Arce para que empiecen a ver todo y vamos a estar interactuando. Así que ahorita, cuando tengan algo, levanten la mano. Y va a haber una discusión padrísima. Es que tú no entiendes qué pasa en mi sector, pero sí entiendo qué le puede pasar a tu sector. Es que tú me tienes que ayudar, te ayudo con mucho gusto. Y hay veces que, fíjense, esta es otra parte ingrata. Hay veces que hasta que no pasa un evento crítico, las cosas se hacen. Pero ya cobraron. Entonces, por ahí iría. Vayan pensando, si todo está muy bien, lo único que vamos a perder son 3 horas. Pero nos damos tranquilos. Pero si tenemos la gran oportunidad de identificar por lo menos una biblioteca a la cual podamos ayudarle, creo que habrá valido la pena estar aquí. Porque lo demás
será la estrategia de ustedes, liderado por sus autoridades, pero ayudándoles a que verdaderamente el peligro y el riesgo se pueda minimizar. Por ahí, doctor, platíquenos qué pasa con los peligros. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos a platicar un poquito ahorita. Generalmente cuando damos estas pláticas, la primera pregunta que me dicen es que yo tengo muchos riesgos. Es que en mi biblioteca yo necesito un programa y que usted me diga cuál va a ser. Lo que sí les puedo decir es que nosotros no podemos decir algo que ustedes conocen más. Y vamos a empezar por preguntarles, ¿ustedes conocen los desastres naturales? ¿Sí? Levante la mano. ¿Quién conoce los desastres naturales? Bueno, pues déjenme decirles una cosa. Los desastres naturales no existen. Existen los desastres socialmente construidos. ¿Por qué decimos esto? Existen los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales nosotros los conocemos. Pero ¿qué pasa y cuál es la definición de desastres que marca la Ley General de Protección Civil? Un desastre es aquel evento producido por un agente perturbador severo de origen natural o origen antrópico. Esto es, que lo genera la naturaleza o lo hace el hombre. ¿Y cuándo es un desastre? Siempre cuando hay por ejemplo, el socavón fue un desastre o fue un accidente. Un accidente, ¿no? Un desastre es aquel donde sobrepasamos nuestra capacidad de respuesta. Por ejemplo, un huracán, una inundación, una lluvia severa, un tsunami. ¿Y cuántos creen que existen? ¿Cuántos fenómenos perturbadores creen que existe o que marca la ley general? Estos 38 que pongo aquí son los que marca la Ley General de Protección Civil y en los que nos vamos a enfocar el día de hoy. Son muchos, ¿no? Ustedes saben que para hacer un programa de seguridad de su biblioteca tienen que contemplar todos estos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Los clasificamos de acuerdo a su origen. Los que son de origen natural y los que son antrópicos. Y esto no es más que la ley, ¿eh? La Ley General de Protección Civil es lo primero que tenemos que leer si nos vamos a dedicar a cuestiones de protección civil. La Ley General ha sido reformada últimamente, pero generalmente todo lo que voy a manejar aquí sigue siendo vigente. Vamos a ver, los que son naturales están los geológicos, los hidrometeorológicos y los astronómicos. Y los antrópicos, ¿cuáles son? Los químico-tecnológicos, los sanitario-ecológicos y los socioorganizativos. Debemos de contemplar todos los posibles riesgos que vamos a tener en nuestras instalaciones, incluyendo manifestaciones, amenazas de bomba, terrorismo, incendios, serían químico-tecnológicos. Ahora vamos a ver primero los geológicos, casi todos los conocemos. Un sismo, aquí estamos cerca del volcán, sería, ¿saben ustedes para dónde está soplando ahorita el aire? ¿Y qué importancia tiene, ya que estamos en Puebla? ¿Qué pasa si hay una erupción del volcán y nos da unas cenizas, empieza a exhalar cenizas? ¿Para dónde se van a ir? Para la Ciudad de México, para Cuernavaca, para Puebla. ¿Dónde podemos consultar eso? En el Atlas, y también hay algo que se llaman infografías que dicta el Senapred y que todas las coordinaciones de protección civil de la región manejan. Hay un plan, que es el Plan Popo, en el cual señala precisamente, dependiendo la temporada del año, hacia dónde va el viento y hacia dónde van a ir las posibles cenizas. Entonces estamos haciendo aquí acciones para conocer precisamente ese riesgo. ¿Cuáles son los otros fenómenos geológicos? Las erupciones, los tsunamis. Los tsunamis, no, en
se movió el continente, se movió la parte de la Tierra. Obviamente esto es como cuando le pegan a una tina. Le pegan ustedes, va a regresar. Y regresó. Lo malo es que ahí los japoneses pensaban que iba a tener una altura de 9 o 10 metros. Y tuvo 15 metros. Entonces, aun cuando tengamos la mejor tecnología, la naturaleza siempre nos va a sorprender. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar preparados. Bueno, los otros fenómenos pues son los que están ahí. Los deslaves, aquí tenemos cerca de Puebla, Huauchinangos. ¿Cuántas personas resultaron lesionadas el año pasado? Por un huracán que dejó mucha agua y un deslizamiento de laderas. Personas quedaron aplastadas por la tierra. Igual que en la Pintada, ¿no? Afortunadamente, pues en el Senapred estamos dando cursos para que ahora por medio de un pluviómetro conozcan qué precipitación hay y en determinado momento tomen medidas para evacuar. Acciones de prevención. Ahora vamos a ver los otros fenómenos hidrometeorológicos. Casi no los conocemos y casi no los tenemos en la parte sur del país, ¿no? Son los que más tenemos y se presentan. Las lluvias extremas, todas las inundaciones, tormentas de nieve en la parte norte del país también. Si no lo tenemos en el sur, lo tenemos en el norte con el extremo, ¿no? Sequías o heladas. El granizo nos cae a todos y en ocasiones nos causa grandes problemas que no contemplamos. Por ejemplo, una biblioteca que tenga un techo que no sea de concreto y tenga una granizada, ¿puede soportar? ¿Cuánto granizo cae en la zona? ¿Dónde conocemos eso? ¿Cómo hacemos el análisis? Es lo que les vamos a platicar un poco más adelante. Y otro fenómeno, que son los astronómicos, nosotros podemos predecir si va a caer un meteorito. ¿Sí? ¿Perdón? No se puede decir. Por los medios podríamos conocer. ¿Y por qué no nos avisan del meteorito que cayó en Puebla? Exacto. No se puede. No es muy posible predecir. ¿Por qué? Porque entran a la atmósfera. ¿Cuántos meteoritos creen que caen al año? ¿3? ¿4? Más, mucho más. ¿100? ¿1000? Quizá. Todo esto nos los informan nuestros compañeros de geofísicas. Un día nos fueron a dar un curso y por cierto nos dijeron, no se llaman meteoritos, se llaman meteoritas. Tradujeron mal el siglo pasado el género del francés y no es meteorito, es meteorita. Y afortunadamente se deshacen en la atmósfera y explotan antes de llegar y hacer contacto. Este que pasó por la Ciudad de México a toda velocidad vino a caer acá. ¿Alguien lo podía predecir? No. En ese caso estamos a expensas de lo que tiene el espacio. Afortunadamente ya está la Agencia Espacial Mexicana, está en actividad, está realizando ya estudios y precisamente está contemplando esto. Lo que sí nos pueden avisar es cuando va a haber una tormenta solar, una radiación electromagnética que va a afectar la Tierra, que precisamente como decía el ingeniero Bravo, ¿qué puede causar? Pérdida de energía eléctrica. Eso sí podemos prevenirlo. Si vemos que hay una tormenta eléctrica severa, pues estar preparados con un equipo mecánico que no necesita electricidad para llevar a cabo una tarea. ¿Y qué tal si se cortan las comunicaciones, como el WhatsApp, ¿no? Ahorita quitamos el WhatsApp y medio mundo se vuelve loco. Lo malo es aquellos que no sabíamos que se colapsó, ¿no? No recibimos ni un mensaje ese día. Bueno, los que tienen suerte y si reciben muchos, pues bueno, lo ven. ¿Cuál es el otro? En los fenómenos socioorganizativos. ¿Estos fenómenos cuáles son? Donde acude mucha gente. Multitudes. ¿Ustedes saben cuántas personas caben en un metro cuadrado?
Depende cómo se acomoden, ¿no? Déjenme decirles que cada uno de estos temas que estoy viendo ahorita, cada uno de los fenómenos perturbadores que estamos manejando, damos un curso en el CENAPRED de cada uno de ellos de 8 horas. Y empezamos a ver, aquí nada más les estoy diciendo brevemente, a vuelo de pájaro, lo que es, pero ahí vemos detenidamente algunas de las implicaciones. En el caso de los socioorganizativos, el doctor Valdés hace un experimento, sube, pinta un cuadro de 1 metro por 1 metro y sube a varias personas. Han estado hasta 11 personas en 1 metro cuadrado. Contemplen entonces cuántos metros cuadrados tiene el zócalo de la ciudad. Llegaron a ver 200,000 personas. Se rebasó el límite de 11 personas por metro cuadrado. En la plancha, en las calles, en todo. En un concierto de Paul McCartney. Entonces, ahí tenemos que contemplar qué va a pasar. Porque si nosotros no ponemos un límite a esas manifestaciones, seguramente va a haber muchas personas heridas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar medidas preventivas para evitar que eso pase, como fue el caso del Papa. En el caso del Papa, mucha gente decía, ¿por qué no está lleno el Zócalo? Porque precisamente tomaron medidas para que no estuviera lleno, para que todos los lugares donde fuera hubiera una zona de seguridad, hubiera celdas que permitieran que si alguien se lesionaba, resultaba desmayado, entrara rápidamente una ambulancia y saliera, sin afectar nada. Entonces es prevenir, estudiar qué va a pasar, qué puede haber y tomo medidas preventivas. Aquí también tenemos el terrorismo. ¿Qué pasa si en algunas instalaciones un día les hablan y les dicen, hay una bomba? ¿Han hecho simulacros de amenaza de bomba? ¿Quién los hace y quién los contesta? Porque todos decimos, sí va a contestar de Protección Civil, y sobre ese hacemos el simulacro. Pero si la secretaria que acaba de llegar es la que recibe el mensaje, ¿qué va a hacer? Se va a asustar. Entonces tenemos que tener medidas preventivas para estos eventos también. Otro, lo que es epidemiológico. ¿Cuántos de ustedes les tocó ver hace algunos años, unos 7, 8 años, en la Ciudad de México a todos con cubrebocas? ¿Por qué? Porque salió de control un virus, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues tomar medidas preventivas. Es otro de los fenómenos. No sé si ustedes conocen que en el papel se forman algunos hongos. Si yo entro a una zona, a una biblioteca, que no le doy mantenimiento, ¿qué posibles bacterias voy a encontrar ahí? ¿Y qué me van a causar? Entonces, otro riesgo que debo de contemplar. A lo mejor estoy exagerando, por eso la persona que va a hacer el análisis de riesgo es una persona que conoce y sabe exactamente hasta dónde puedo yo decir que hay un riesgo o no. Vamos a ver rápidamente esto. Químico-tecnológicos, casi no los conocemos y casi no les afectan a ustedes. ¿Cuál es el riesgo de los que vimos ahorita con el ingeniero Bravo? El que más miedo tiene una biblioteca. El fuego. El fuego termina con todo. Los fenómenos químico-tecnológicos pues son los incendios, las explosiones, las fugas, las radiaciones, los derrames. Esos son los que nos van a causar un gran problema. Las inundaciones, por ejemplo, pues nos dañan, podemos tener medidas preventivas. Para este caso, ¿qué tenemos que tener? Pues detectores. Tenemos que tener sistemas de extintores adecuados. ¿Cuántos de ustedes han manejado un extintor? 1, 2, 3, 4, hay bastantes. ¿Y cuántos de ustedes tienen uno en su casa? Ya disminuyó, ¿no? O sea, para el trabajo sí nos preocupamos, pero todo esto que acabo de decir es para la vida diaria, para su familia. ¿Cuántos de ustedes tienen un plan familiar de Protección Civil? 1. ¿Y los demás? 2. Tenemos que tener 3,
ya por acá. Tenemos que platicar con nuestros hijos y decir, mira, si hay un accidente, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Estar prevenidos. Y precisamente, hablando de prevención y de riesgo, riesgo, ¿qué es? Es diferente de peligro. De alguna forma, los fenómenos perturbadores que acabo de ver son un peligro por sí mismos. No nos causan, no es malo, son fenómenos naturales. Nosotros somos los que vamos y nos ponemos enfrente del fenómeno y luego nos quejamos porque no tomamos las medidas preventivas. Pero ¿cómo las voy a tomar? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable. ¿Quién es el agente afectable? A ver, si hay un fenómeno perturbador, hay un agente afectable. ¿Quién va a sufrir el daño? Las bibliotecas, las personas, los bienes tangibles o intangibles. O sea, hasta una marca puede sufrir daños, un riesgo. Es daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de una interacción entre la vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Veamos aquí, miren, por ejemplo, esta es una prueba que se hace en el CENAPRED para ver cuánto resiste un muro. Tenemos un laboratorio ahí en el CENAPRED, donde los de diferentes inmobiliarias, diferentes compañías de construcción hacen pruebas y ven hasta dónde resiste antes de poner un puente, antes de hacer un muro en una casa. Bueno, si dijimos que el riesgo es la vulnerabilidad, tiene que ver con la vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerables somos? Para explicarlo, lo más sencillo es el cuento que nos contaron desde niños, ¿no? Desde ahí nos enseñaron protección civil, si se dan cuenta. ¿Por qué? Va a venir el lobo. ¿Y cuál casa es más vulnerable? La de paja, ¿no? Ahora al lobo cámbienle la cara y pongan un huracán. Es el mismo. Va a soplar. ¿Cuál se va a caer? Ahora cámbienle la cara al lobo y pongan un incendio. ¿Cuál se va a quemar? Todas, ¿no? ¿Qué tan vulnerables somos? Quiere decir, ¿qué tan preparados estamos para soportar un agente perturbador? Si nosotros nos preparamos poco, pues obviamente estamos muy vulnerables. Si nuestra biblioteca no tiene medidas de seguridad, pues nos va a llevar el lobo, ¿no? Ahora, nosotros somos los que nos exponemos o somos vulnerables cuando nos exponemos. ¿Quién de las dos personas es más vulnerable? Las dos. Las dos, exactamente. ¿Por qué tiene que haber tantas personas abajo de un coche? ¿El coche se puede caer en qué situación? Sí. En las dos situaciones. ¿Esto por qué pensamos que es más seguro? Porque es hidráulico. Porque es metálico, porque sigue unas reglas, sigue unos estándares, ya fue probado. Pero aún así, ustedes se pondrían aquí abajo. De no ser necesario, no hay que ponerse. Obviamente acá esta persona, pues bueno, ya no platicamos, ¿no? Ahora, para que ustedes lo vean de una manera matemática, el riesgo es la amenaza por la vulnerabilidad entre la capacidad que tenemos para responder o para minimizar la vulnerabilidad. Y en este esquema vemos claramente cómo a lo largo del tiempo, cuando viene un fenómeno perturbador, nosotros tenemos el peligro, qué tan vulnerables somos y una capacidad de prepararnos. Ustedes ahorita están aquí preparándose, están aumentando su capacidad de respuesta y poniendo medidas de mitigación, pues van a disminuir el riesgo que cuando llega un evento con desastre.
Después de ese desastre, lo que vamos a tener es personas lesionadas con una recuperación. Este pequeño esquema que tenemos aquí me da pie para manejar algo que ahora se hace. ¿Cuántos de ustedes conocen el esquema de antes, durante y después en protección civil? Una persona. ¿Quién ha oído hablar de la gestión integral del riesgo? Bueno, déjenme decirles que actualmente, como manejamos las cosas, ya no es antes, durante y después. Ese concepto es un concepto reactivo de la protección civil que surgió. ¿Por qué? Porque teníamos que darle respuesta a una emergencia. Cuando se caía un edificio, vamos a atenderlo, ¿no? Se está quemando, llegan los bomberos. Alguna persona se resultó lesionada, llega la Cruz Roja. Eso es atender una emergencia, pero no podemos prevenir todo eso antes de que pase. ¿Sí? Se dice que por cada peso que invertimos en la prevención, ahorramos 10 pesos en las acciones de atención. Entonces, el nuevo esquema que tenemos ahora es la gestión integral del riesgo. Y es lo que nos marca la ley. ¿Cómo nos manejamos y por qué? No es que se haya cambiado el nombre, es que ahora se está manejando el concepto desde un punto de vista integral. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos que dedicar un tiempo específico y personas específicas para cada una de las tareas que les voy a decir a continuación. Vamos a ver, la gestión integral del riesgo tiene 8 etapas. ¿Ustedes las conocen? La primera es esta. La gestión integral contempla como primera etapa la identificación de los riesgos. ¿Cuáles riesgos tienen que identificar ustedes? ¿Se acuerdan de los 38 fenómenos perturbadores que les presenté? Cuando ustedes quieren hacer un programa de protección civil, tienen que contemplarlos y hacer un análisis, es decir, ¿qué tanto me afecta a mí, a la parte exterior a la biblioteca e interior? ¿Qué voy a tener? Y a partir de esto empiezo, no con otra cosa. Identifico el peligro, lo estimo, lo valoro y hago todo un análisis. Se da un curso. Ustedes, si quieren ser expertos en análisis de riesgo, por lo menos una semana, contemplando diferentes esquemas de cómo analizar lo que puede pasar. Lo hacemos diario. Ustedes hacen un análisis de riesgo diario, ¿o no? Cuando se van a subir a un camión, cuando se van a subir al coche, dicen, ¿cómo es más seguro? ¿Me voy en camión? ¿Me voy en coche? ¿Qué pasa si me voy en camión? ¿Qué pasa si me voy en coche? Y ahí ya estoy haciendo un análisis de riesgo. Digo, si me voy en camión, es posible que me asalten, en el mejor de los casos, o llegue tarde. Si me voy en coche, yo voy manejando, pero puedo chocar. ¿Y cómo voy evaluando? Digo, de acuerdo a las probabilidades, a lo que conozco. Eso es un análisis de riesgo. Y tomo una decisión y digo, me voy a ir por este lado. ¿Existe el riesgo cero? No, siempre hay un riesgo y lo tenemos que asumir. Entonces, lo primero que nos dice la gestión integral. Después, ya que analizamos a qué estamos expuestos, tenemos que tomar medidas de previsión. ¿Qué quiere decir esto? Tomar conciencia de dónde estamos parando. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de vivir en una zona donde se inunda, decimos, bueno, pues esperemos que esta vez pongan un drenaje que sí sirva, ¿no? Pero no contemplamos que estamos viviendo en una ciudad donde era un lago. Entonces, siempre va a haber lluvia. Tenemos que tomar conciencia de los riesgos que estamos. Esto es la previsión. Posterior a la previsión viene la prevención. ¿Qué quiere decir? Es el conjunto de acciones y mecanismos para mitigar el riesgo. O sea, conocemos lo que nos va a pasar, ahora tomamos medidas.
Por eso en el CENAPRED, ahora les va a explicar el ingeniero Bravo, hay una serie de áreas que se dedican precisamente a lo que es investigar para proponer medidas y reducir, identificar e eliminar los riesgos, mitigarlos en determinado momento. Voy un poco más rápido. ¿Qué es la mitigación? Precisamente es la reducción de los riesgos. La mitigación quiere decir que vamos a hacer acciones para ser menos vulnerables. ¿Recuerdan el lobo? Pues vamos a ponerle, en lugar de techo de paja, vamos a poner un techo de concreto. Eso es mitigar un riesgo. Si nosotros estamos en la playa, obviamente que hay más calor, pero entonces tenemos que asegurarnos qué es lo que queremos. Dejamos un comercio con techo de palma, pero obviamente que cuando llegue un huracán se lo va a llevar. ¿Queremos disminuirlo? Pues vamos a poner acciones diferentes. ¿Ustedes conocen este edificio? Aquí. Es en Santa Fe, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Ustedes comprarían este edificio si ahorita les venden un piso? Estaban carísimos, ¿no? Ahora, pues no. ¿Qué podemos hacer? Pues evitar que se caiga ese edificio. A lo mejor hay que derrumbarlo. ¿Por qué? Porque es un peligro para los que están. Si se sigue deslavando este talud que está aquí, pues se va a caer. ¿Qué tenemos que hacer para que no se caiga? Poner una contención aquí por el nombre. Esas son acciones de mitigación. Acciones de mitigación también son las que, cuando va a llegar un fenómeno perturbador, hace la coordinación estatal para evacuar a las personas. Ahora con el huracán que acaba de pasar, sí se enteraron que se abrieron más de 2.500 albergues para la población. ¿Por qué? Porque estamos actuando de manera preventiva. Antes de que llegue, estamos haciendo acciones de mitigación. Otra de las etapas es la preparación. Si ya viene el huracán, si viene una inundación y no podemos evitarlo, si ya quitamos a las personas, pues vamos a, por ejemplo, si es un río que se va a desbordar, vamos a poner costales a los lados para que no se desborde tan fácil el río. Pero acciones de preparación también son las que hace el gobierno federal. Ustedes sabían que en el Centro Nacional de Prevención de Desastres se reúne el Comité Nacional para atender las emergencias antes de que sucedan, y aun cuando suceden, ahí están reunidos el Ejército, la Marina, en una misma mesa de este tamaño. Están todos, porque si hay un lugar, por ejemplo en La Paz, cuando sucedió el huracán, alguien decía, no hay comercio en La Paz. La Secretaría de Comercio, a ver, haga medidas para que se empiece a agilizar la distribución de mercancías. Sí, pero se la están robando. Policía Federal, acompáñenlo. El Ejército, ¿ustedes cuentan con un avión para que los lleven? Sí. Se coordina todo el país para atender una emergencia. Y eso se lleva a cabo en una mesa como esta. Y es el Comité Nacional de Emergencias. Esas son acciones de preparación. Antes de que suceda el huracán ya están reunidos y ya saben qué es lo que puede pasar. Comisión Federal empieza a quitar los cables de las torres. ¿Por qué? Porque es más barato volver a poner los cables que se caigan las torres. Las torres sin cables no se caen. Esas son acciones de preparación. Obviamente que ya cuando sucede la emergencia, pues tenemos acciones ya de recuperación. Alguien que no hizo caso, alguien que salió a destiempo, pues hay que atenderlo. Después de la emergencia, la recuperación. En ese momento ustedes han visto que después de un huracán, después de un fenómeno, a la gente se le ayuda poniéndola a trabajar y que recupere sus fuentes, sus ingresos, trabajando y recuperándose ellos mismos. Se empieza a activar la economía. Posteriormente viene la etapa de reconstrucción. Aquí en la reconstrucción, si se cayó un puente, no voy a volver a construir el puente en el mismo lugar. O si lo construyo en el mismo lugar, lo voy a construir reforzado. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a estar nada más regresando y haciendo acciones para pintar esto. No, tengo que hacer un análisis, y si es una zona donde hubo un deslave, pues no voy a volver a construir ahí.
voy a buscar otro lugar y voy a reubicar a la gente. Estas son acciones de reconstrucción y entonces, si se dan cuenta, aquí estoy volviendo a hacer un análisis del riesgo que hubo, de tal forma que la gestión integral del riesgo es un ciclo. Se les pregunta ahorita cuáles son los pasos. ¿Cuál es el primer paso? Identificar. A ver todos. Primer paso, identificar. Segundo paso, medidas de previsión. Previsión. Tercer paso, prevenir, prevención. Cuarto paso, mitigación. Después de la mitigación, preparación. Quinto paso, auxilio. La etapa de auxilio o de respuesta, ¿no? Sexto paso, recuperación. Séptimo, o octavo más bien, reconstrucción. Ok, pues de esta forma es como vemos ahora el antes, durante y después que se manejó. Esto implica que cada una de estas etapas tiene que ser hecha por una persona en específico. El bombero no puede estar haciendo lo que tiene que hacer una persona de análisis de riesgos, ni la persona que está haciendo la recuperación va a estar en este momento preocupándose por acciones preventivas. Cada uno tiene funciones específicas. En el Centro Nacional hay diferentes direcciones. Precisamente dejo aquí la palabra ingeniero Bravo para que nos explique lo que hacemos. Hasta ahorita como que ya estamos preocupados, ¿no? Oye, ¿qué gano con esto? Primera oferta y compromiso. Seleccionen entre ustedes la biblioteca más vulnerable que tengan, la que sea. Y ahí les ayudamos a hacer todo este proceso para sacar una metodología para que después todos los demás sigan lo mismo. ¿Estamos? Y seleccionen la que consideran que está mejor. En esos dos les ayudamos. Les hacemos la tarea. Pero el objetivo es que después ustedes lo puedan multiplicar. Si me dicen que hace falta más capacitación, capacitamos ya sobre eso, porque ahorita yo hablo sobre algo que desconozco. Yo les dije que estuve en varias bibliotecas y verdaderamente lo que yo veía me preocupaba, por valor histórico, pero también por los riesgos. Estuve en zona, ¿sí?, donde verdaderamente se hace restauración. No tienen idea la cantidad de sustancias químicas que se manejan ni cómo se manejan. Lo que sí les puedo decir es que encontré más de 200 sustancias diferentes. Entonces, escojan una, las que quieran, les hacemos la tarea, con lo que vamos a ver atrás. Y con eso sacamos una especie como de guía para que todos los demás hagan lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí ya iríamos. Segundo punto. Aquí hay una cantidad de temas que son muy ingenieriles, pero les voy a decir cómo aprendí, porque esto me lo enseñó un profesor en el MIT en Estados Unidos. Yo les decía, oye Harris, ¿cómo entender, aquí, entre nos, cómo entender qué cosa es el peligro y qué es el riesgo? Y recuerdo que me dijo lo siguiente, dice, mira, imagínate que saliendo ahorita vas y te pones a correr a lo largo del río Charles. Es un río hermoso en Boston y normalmente todo el mundo lo hace correr para hacer ejercicio. Y me dice, imagínate que vas corriendo. Imagínate que viene una güera de ojos azules y viene hacia ti. Y viene en hot pants. Eso es un peligro. ¿Está claro? Es un peligro. Y tú vas corriendo en sentido contrario y ella viene hacia acá. Así no hay ningún problema. Pero a 2 metros, la güera te cierra el ojo. Empecé a interactuar con el peligro. Por consiguiente, ahora se llama riesgo.
¿Está claro? Jugamos mucho con el peligro. Lo vemos, pero no hacemos nada. Y lo acepto. Segundo punto importante. ¿Cómo diferenciar? El riesgo cero no existe. Es como el seguro del auto. Si ustedes estuvieran seguras y seguros que su carro nunca se lo van a robar, ni nunca van a chocar, la pregunta sería, ¿para qué lo aseguro? Pero si yo sé que voy a chocar o me lo van a robar, entonces la compañía de seguros me cobra una prima tan alta como el costo del vehículo. Entonces el riesgo está ahí. La incertidumbre, que verdaderamente no sé si me roban el auto, necesito recuperar algo. Pero jugar con peligro y riesgo, eso es día con día, tal como decía el doctor Arce, y tenemos que tomar las decisiones. Entonces, regresando a lo de ustedes, con lo que hemos visto, si yo tengo una biblioteca que es más vulnerable porque se inunde o porque se incendie, díganme y les ayudo. Después de esto van a ver ustedes lo que es el Atlas. Y lo menos que esperamos que cada quien se lleve su clave o pueda entrar para que vea ya internamente sin que nosotros nos demos cuenta qué peligros tiene. ¿Cuántas rubias o jóvenes de ojo azul va a encontrar? Porque ahí es donde vamos a estar interactuando. Y al final, acá entre nos, es nuestra responsabilidad. Porque me van a preguntar. Y tendré que tener una respuesta que es lógica. Y por lo menos hasta ahorita, ¿sabes qué? El CENAPRED nos va a ayudar a identificar la red. ¿Quién decide eso? Ustedes. Yo no puedo. Yo puedo ver, y lo van a ver en el Atlas, pero quien va a tomar la decisión es ustedes para que digan, ¿sabes qué? Creo que este es el candidato, porque si no, también entre ustedes se van a sentir observados. Pero el problema no es de ustedes, el problema es de que alguien tomó una decisión para que ahí hubiera una biblioteca, con una cantidad de volúmenes. Y si ustedes aceptan el riesgo, sabrán qué se puede perder y no pasa nada porque lo recupero, y qué se puede perder y que no voy a recuperar, aunque me den todo el recurso del mundo. CENAPRED es una institución técnico-científica. Ahí lo que hacemos es analizar a fondo qué está pasando, y normalmente tenemos un atlas, una escuela, un sistema nacional de alertas y un monitoreo. La que sigue. Las direcciones son estas. Si hay producto que ustedes pueden en un momento dado conocer y consultar: investigación, cómputo, gestión de riesgos, la misma escuela, difusión, servicios técnicos y un área administrativa. Dirían que esto es muy grande. Verdaderamente somos menos de 200 para todo el país. Pero estamos hablando de que en el mejor de los casos somos 170 personas. Entonces cada área llega a tener, ¿sí?, algo así como 5 o 6 personas, no más. Por favor. CONAPRED me puede dar un dictamen que sea una especie de aval o de disposición para que mi gobierno estatal pueda reubicar una biblioteca en riesgo y en peligro. El CENAPRED no puede dar dictámenes. No tenemos esa atribución, pero sí le puedo dar una recomendación técnica. Que la recomendación técnica le sirve para llegar y decir, oye, el CENAPRED me dijo que tengo un problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso hay que irlo escalando, porque al final no es problema solamente de Zacatecas. Al final nos va a pegar a todos, porque somos una institución. Yo creo que va por ahí. Si logramos identificar esto, usted, si ese fuera el caso, se convierte en el ejemplo para los demás y dicen, hay que tener cuidado para que esto no nos pase. Entonces eso sí lo podemos hacer. Y no le doy un dictamen, porque para eso hay los benditos terceros acreditados, que en ocasiones van por ahí y cobran por hacer estudios, o los
¿sí? Consultores, que acá entre nos, creo que nadie nos ve, y que quede entre nosotros. Hay algunos que obran como si supieran. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces no se vale. Y no se vale, y es ahí donde les ayudamos para decir, oye, lo que te están entregando no es lo que tú necesitas. Porque ustedes, con toda la confianza, dicen, pues yo recurrí, me costó trabajo tener recursos, y sin embargo, lo que me están dando me dicen que no. Eso sí lo puede hacer. Usted me puede mandar su estudio y decimos, ¿sabe qué? Le manda la carta al director y con gusto le decimos, cuidado con esto, cuidado con el otro, nos metemos al Atlas y le vemos todo esto. Tengo una pregunta. Y entonces usted amarre para que antes de que pague la última, ¿sí? Diga, te voy a pagar hasta que el Senapred en un momento dado, ¿sí? Haga una revisión técnica de lo que está pasando. ¿Sí está claro el tema? Y entonces ya estamos en el mismo equipo. Gracias. En Veracruz, concretamente nos hemos apoyado con Protección Civil del Gobierno del Estado, que es la Protección Civil del Estado, con Gobierno Municipal, dado que las bibliotecas públicas municipales también dependen de los ayuntamientos. ¿Hasta qué punto es válido o está facultado Protección Civil estatal o municipal para dictaminar o hacer una recomendación para las bibliotecas públicas municipales? Aquí nuestro compañero de Veracruz nos hace una pregunta muy concreta. Quiere que le diga una cosa, cada estado es autónomo y cada municipio también. Esto es bueno desde unos puntos de vista y en otros no. Pero si dentro de las atribuciones de protección civil municipal existe, lo van a dictaminar. Pero si no, no, porque cada estado es completamente diferente. Entonces, vean que tenemos que ser mucho más inteligentes para empezar a trabajar esta información y para que digamos, el 100% de mis bibliotecas ya cuentan con un sello, ¿sí?, de seguridad. ¿Y cómo lo hicimos? Partimos de 2 bibliotecas que fueron las que consideramos que nos hacían, ¿sí?, más dolores de cabeza, o nos crearon más dolores de cabeza, y después nos capacitamos todos y todos empezamos a hacer una revisión técnica, porque de lo contrario no acabo. El número que me dijeron aquí me aterró. 7,427. Ni trabajando todos los días acabo, ¿sí?, en un sexenio. ¿Estamos de acuerdo? Es mucho. Entonces lo que tenemos es ir pulverizando y enseñarles. Yo lo que quiero que ustedes aprendan. Ahora, por favor, no se preocupen, no lo van a hacer ustedes. Necesitan gente que lo haga por ustedes. Pero ustedes ya saben qué pedir. ¿Sí? Ese sería más o menos. La que sigue, por favor. ¿Qué se ve aquí en una subdirección? Tenemos laboratorios donde se construyen salones, por ejemplo, de escuelas, no a escala, sino exactamente igual que como existe dentro de la sede. Y entonces se ensayan y se ve en qué momento puede haber cierto problema. Y entonces se hacen recomendaciones para que aparezca la normatividad. Lo que tiene la SEP, por ejemplo, en las escuelas, es que usan los planos y casi todos son, ¿sí?, exactamente igual. Pero me lleva otra sorpresa también, que no es así con las bibliotecas, porque muchas bibliotecas han estado utilizando edificios históricos donde cuando se hicieron esos edificios no existía normatividad, reglamentación, etc. Entonces ustedes necesitan un diagnóstico para saber qué pasa, ¿ya? Entonces esto se hace ahí y ven ustedes la cantidad de cosas que podemos ir analizando: inundaciones, cambio climático, etc. La que sigue. La otra tiene que ver con fenómenos que podemos estudiar y vean que hay desde tornados. Anteriormente presumíamos que en este país lo único que no teníamos son tornados. Y no saben que en la Ciudad de México, en el centro, ya se presentó un tornado. Entonces llega un momento en el que ya tenemos todos los fenómenos. Y ahí ya hay, ¿sí?, quién lo esté manejando. ¿Qué le pasa a mi biblioteca en caso de granizos?
¿Qué le pasa a mi biblioteca en caso de tormentas de nieve? ¿Qué le pasa en un momento dado si hay inundaciones? Les vamos a enseñar lo que conocemos de ustedes en el Atlas. Yo sé el número de bibliotecas que hay por estado, pero no sé en qué parte del estado está. Entonces, si empezamos a trabajar y compartimos esa información, ustedes hacen su propia evaluación. Entonces, ya empezamos a tener tranquilidad porque hay dominio. El peligro, en cuanto lo entiendo, la cosa cambia. Otro ejemplo que me dio Harris, y se dan cuenta que es uno de mis máster que admiro mucho y todavía mantenemos comunicación. Me decía Harris, dice, mira Enrique, el problema de ustedes es que le cambian de nombre a las cosas. Le dije, no, espera. Después de clase salíamos y nos íbamos a comer sándwich que le gustaba, ¿sí? Junto con una cerveza. Y se la invitaba, normalmente así. ¿Por qué me daba? No sé. Dice, mira, esto que está acá es una cajetilla. Aquí atrás, ve, dice, este producto causa cáncer. Digo, sí, tienes razón. Le digo, ¿y qué hacemos nosotros los latinos? Porque barrió con todos, barrió con los mexicanos y todos los demás. Dice, ustedes le cambian el sentido y entonces ponen, este producto puede ser nocivo para la salud. Lo que acabas de hacer es perderle el respeto y por tal motivo esto ya no lo manejas con la peligrosidad que debe. ¿Sí está claro? Y de eso tengo mucho. Nos cuesta trabajo aceptar que las cosas son como son y no las puedo cambiar. Hay sustancias químicas que se van a comportar, me guste o no me guste, bajo sus propias propiedades. Pregunta, ¿tienen sustancias químicas en las bibliotecas? ¿Dónde están? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos está? Porque si no, los vulnerables son los niños y los alumnos. ¿Tienen salidas de emergencia? ¿Dónde están? En un sismo, ¿sé para dónde salir? Cuando estamos haciendo esta preparación, nos apagaron todas las luces. Verdaderamente, sí, si no sabemos dónde está la entrada y la salida, somos vulnerables. Entonces, ojo, eso es lo que tenemos que ir viendo y les ayudamos, Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vean ustedes que hay una cantidad de fenómenos que se analizan. La que sigue, tenemos otra que tiene que ver con los productos. Lo que ven aquí, y nos lo van a mostrar, esta es la cantidad de huracanes que han impactado a México en los últimos 150 años. Y normalmente me acuerdo de los que más daño me dieron. Pero la probabilidad de que haya salido dañada alguna de sus instalaciones debe de ser alta. ¿Qué tenemos ahí? Una cantidad de mapas que quiero que conozcan y las hagan suyas. La que sigue, por favor. ¿Qué tenemos aquí? Gestión de riesgos. Y es lo que vamos a ver con el Atlas. La parte más, desde mi punto de vista, más apasionante es lo que vamos a ver a continuación. Porque vayan pensando en qué estado están. Vamos a ver qué vemos de Zacatecas. Porque les digo, yo sé que en Zacatecas hay, y chequen con sus estadísticas, porque no inventé nada. Esa información me la dio la SEP. Pero es la última y me podrán decir, oye Enrique, no es cierto, o sea, no es la última, porque de acuerdo a nuestro censo, sí, pero es la que tengo. Entonces podemos intercambiar para que ustedes tengan la última información. De eso se trata, es una herramienta. Tenemos una cantidad de subdirecciones que ven todos los fenómenos que dijo el doctor Arce y que tenemos aquí infografías, que estas las pueden hacer suyas. Pueden poner aquí CEP, pueden poner aquí bibliotecas, pueden poner lo que quieran y empezarlas a promover. Y que los niños vayan y tengan una nueva oferta educativa. La biblioteca, ¿sí? José Antonio Martínez, o como se llama, ya cuenta con la información de fenómenos naturales y tecnológicos. Visítala. Y entonces los niños van a llegar.
porque nosotros nos pasamos una cantidad de tiempo ayudando a los niños a hacer tareas.